Compañeros, muy buenas noches, tengan todos ustedes el día de hoy. Nuevamente presentándome, mi nombre es Antonio. eh, Aquí estamos eh, dictando un nuevo curso de conferencias de conocimiento de sí mismo. Recordemos que los días pasados, el día lunes de esta semana, estudiamos el primer tema, el temario de la fase A. Y el día de hoy pues estaremos estudiando el segundo tema, que es la muerte, lo que muere y lo que no muere. Es un tema un poco enigmático para muchas de las personas que no han, digamos, no han conocido más allá de los procesos que hay de la muerte. El día de hoy vamos a estudiarlo, pero pues como siempre, ¿no? Pues antes de empezar vamos a tratar de esperar unos instantes en lo que comparto yo este tema con otros grupos, con otras personas, para que estos estudios lleguen a más personas. Listo, pues yo creo que vamos a ir iniciando con el estudio del día de hoy. Acá tenemos a Tere Flores. Buenas noches para todos. Buenas noches, Tere. Pues gracias por estar aquí
por acompañarnos esta noche. El día de hoy pues vamos a iniciar. Bueno, este es el tema número 2, el temario de la fase A, que como les decía lleva el título que es la muerte, lo que muere y lo que no muere. El objetivo de desarrollar este estudio el día de hoy es que conozcamos qué es la muerte a profundidad, qué tipos de muerte existen, ¿sí? Ya que hay, digamos, varios tipos de muerte, cómo la muerte nos llega a liberar, ¿sí? Para esto pues vamos a profundizar sobre los conceptos que tenemos de la muerte para que nosotros podamos entender esta parte, qué muere y qué no muere dentro de una persona o en una persona al terminar, digamos, su existencia, ¿sí? Bueno, aquí vamos a empezar a desglosar un poco el tema acerca de la muerte. Realmente, pues, este tema para muchas personas, pues, es un tema, digamos, un poco eh, inquietante, ¿sí? Porque, pues, muchas personas, el oír hablar de la muerte, pues, muchas veces nos genera miedo, ¿sí? Muchas veces nos genera terror, pánico, ¿sí? Porque, pues, realmente es un suceso que, pues, se tiene que dar, pero muchas veces pues nosotros como seres humanos pues al desconocer que hay más allá de la muerte, eso muchas veces nos llena de pánico, ¿sí? Como estamos, digamos, tan arraigados, tan apegados a la vida, a las cosas materiales, a las cosas que nosotros podemos tocar, ver, ¿sí? Con lo que digamos estamos identificados, pues muchas veces ese mismo apego que tenemos a la vida nos hace tenerle un miedo muy grande a lo que es el proceso de la muerte. Vemos que pues esto de la muerte se tienen muchos conceptos también, conceptos que se han venido manejando desde mucho tiempo atrás. Por ejemplo, que pues qué pasa cuando una persona muere, pues muchas veces hay personas que tienen el concepto que es el más común, que por ejemplo pues uno se va al cielo, deja de sufrir para siempre, ¿sí? Para muchas personas, otras piensan o creen en lo que son los procesos de la reencarnación, ¿sí? Que después, por ejemplo, de que vives, después vuelves a reencarnar. Hay otros conceptos que, bueno, en lo personal he escuchado que muchas veces dicen que como te portes en esta existencia vas a reencarnar en un animal o cosas de ese tipo, ¿sí? Y pues muchas de estas cosas son las que comúnmente se llegan a escuchar. Sí, también hay muchas veces que se llegan a escuchar los conceptos de cuando uno se muere, pues muchas veces uno se va para el infierno, ¿sí? Que igual pues les digo, todos estos conceptos pues ya vienen de tiempo atrás, pero realmente pues nadie nos dice qué es la verdad, cuál es la verdad, ¿sí? Y estos desconocimientos de la muerte pues hacen que pues muchas veces uno sienta como ese pavor, ¿no? Ese miedo de que el hecho de hablar de la muerte, pues muchas personas eh, se inundan en miedo, ¿sí? Por este desconocimiento, pues la mayoría de seres humanos, pues le tenemos miedo, ¿sí? Pero realmente aquí es importante comprender que la muerte en sí es, podríamos decirlo así, una liberación. ¿Liberación de qué? Pues digamos del condicionamiento al que estamos acá en la tercera dimensión, ¿sí? A las leyes que se manejan, digamos, acá. Eh, la liberación que uno obtiene al, digamos, al morir, al pasar el proceso de desencarnar, como también lo llamamos acá, pues eh, muchas veces, podemos decirlo así, es el objetivo final de todo, ¿sí? Llegar a esa liberación de todo a lo que comúnmente estamos condicionados. Y por ejemplo, ustedes lo pueden ver, una persona que por ejemplo, digamos, está bajo un sufrimiento, está, digamos, muy enfermo, no se puede valer por sí mismo, o llega a una determinada edad muy avanzada donde, por ejemplo, pues ya se le dificulta comer, se le dificulta caminar. Si realmente una persona así pues está viviendo bajo un condicionamiento, un sufrimiento muy grande, ¿sí? Y muchas de estas personas que pasan por este tipo de situaciones pues muchas veces quisieran mejor morirse, ¿sí? Porque pues realmente digamos que se desprenden de ese vestido, de ese cuerpo físico
ya no les responde, que ya no les sirve para sobrevivir, ¿sí? O para valerse por sí mismos. Es por eso que esta muerte, pues también le podemos decir que es la liberación de todo, ¿sí? Tengamos en cuenta que, por ejemplo, el hecho de estar aquí en el mundo físico, pues se mueven muchísimas leyes que nos condicionan. Me refiero a leyes de la naturaleza, ¿sí? Al igual que pues, las leyes del ser humano. Y obviamente pues esas leyes ustedes las pueden ver aquí, pues todas las leyes pues se manifiestan como por ejemplo la ley del karma, la ley del dharma, las leyes de retorno y recurrencia, que por ejemplo vamos a estudiar posteriormente en conferencias más adelante, ¿sí? Para que igual pues vayan entendiendo este tema. Y muchas veces pues vivimos bajo ese proceso de sufrimiento, ¿sí? Acá también vamos a estudiar lo que es un proceso de muerte psicológica, ¿sí? También es importante que lo vayamos teniendo en cuenta, lo vamos a ir desarrollando a como vayamos avanzando. Y este tipo de muerte psicológica lo que va a lograr en nosotros mismos es que nosotros logremos digamos, la liberación de todos esos defectos psicológicos, pensamientos que vivan dentro de nosotros, todos esos sufrimientos que digamos, nos impidan llevar una vida equilibrada. Y pues al igual con este tipo de muerte psicológica que vamos a estudiar posteriormente en unos instantes, pues vamos a lograr, digamos, la inmortalidad, ¿sí? Porque nos vamos a liberar de todos los condicionamientos que se mueven acá sobre esta tercera dimensión, ¿sí? Para esto vamos a comprender un poquito esto que les voy a explicar acá, que nosotros como individuos, como seres humanos, tenemos derecho, digamos, a tener 108 existencias en cuerpos físicos humanos, ¿sí? Muchas veces, como les digo, muchas personas piensan que, por ejemplo, al morir, pues posteriormente ya se acabó todo, nos vamos al cielo, nos vamos para el infierno, ¿sí? Es por eso que pues ese tipo de conceptos muchas veces llevan a las personas digamos, a desequilibrarse, ¿sí? Porque yo en lo personal he escuchado conceptos que dicen solo se vive una vez y hay que disfrutar, hay que beber, hay que emborracharnos, hay que hacer y deshacer, ¿sí? Y realmente, pues, no, la realidad no es así. Después de que se nos acaba una existencia, digamos, de cuerpo físico, digamos que pues ya terminamos una existencia, se llevó el proceso donde pues ya tenemos que dejar ese cuerpo físico, sea por una enfermedad o por una muerte natural o por alguna situación tenemos que morir, pues si estamos en el proceso donde tenemos, que igual se le conoce como un ciclo, por cada ciclo de esa manifestación cósmica se nos otorgan esas 108 existencias, ¿sí? Y hay, digamos, en esas manifestaciones cósmicas hay 3000 ciclos, ¿sí? Estos 3000 ciclos estudian en lo que es la rueda del samsara. Ahorita no les voy a hablar mucho de lo que es este término, ¿sí? Pero digamos que la rueda del samsara es un proceso de manifestación donde una persona, digamos, inicia un proceso donde le otorgan esas 108 existencias. Tiene que pasar por los, digamos, los 4 reinos de la naturaleza por el lado evolutivo hasta llegar a pasar, digamos, por el reino humano, donde se le otorgan esas 108 existencias. ¿Para qué se le otorgan esas 108 existencias? Pues para que la persona llegue a lograr lo que es la autorrealización, ¿sí? De lo que vamos a estudiar acá. ¿Sí? La autorrealización es el proceso donde una persona tiene la oportunidad para despertar su conciencia, ¿sí? Para lograr el despertar completamente de su conciencia y logre llegar a esa autorrealización, ¿sí? Y como les venía diciendo, en esos 3000 giros que da la rueda del samsara, por cada giro nos dan 108 existencias, lo que nos quiere decir que si en un giro de esa rueda del samsara me dan 108 existencias y esa rueda da 3000 ciclos, pues esto nos quiere decir que nosotros tenemos derecho, podríamos decirlo así, a 324.000 cuerpos físicos, ¿sí? Estos 324.000 cuerpos físicos que se nos otorgan son las oportunidades que nos da, digamos, la ley divina para que nosotros en algún punto de nuestra existencia, de nuestras existencias, mejor dicho, podamos trabajar sobre nosotros mismos y podamos lograr llegar a la autorrealización, despertar la conciencia al 100%, ¿sí? Y romper, digamos, esa mecanicidad
a la que estamos sujetos todos los seres humanos de estar constantemente viviendo, muriendo y teniendo otro cuerpo físico y así posteriormente, ¿sí? Eh, y pues esto, como les decía, romper la mecanicidad quiere decir que nos vamos a liberar de todas esas leyes, todos esos condicionamientos que tenemos acá sobre el mundo físico, ya que pues esos condicionamientos nos hacen sufrir demasiado. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, pues como somos, digamos, una humanidad que tiene muy desarrollado el ego, pues realmente a veces la existencia es muy pesada, ¿sí? Pesada en la cuestión de que pues tenemos tantos y tantos defectos psicológicos en nuestro interior que nos la pasamos sufriendo por todo. Sufrimos por el dinero, sufrimos por algún apego, el orgullo nos hace sufrir, la codicia, la envidia, la lujuria y todos este tipo de defectos psicológicos pues son los que nos hacen pasar, digamos, pues una vida no tan agradable. ¿Sí? Muchas personas pues se la pasan en esos procesos de sufrimiento. Y nosotros al llegar a la autorrealización pues nos vamos a liberar tanto de esos sufrimientos, vamos a liberarnos de esa mecanicidad de estar, digamos, en esos constantes cambios de cuerpos físicos, ¿sí? Y todo ese proceso, como les venía diciendo, lo vamos a lograr con lo que es la muerte psicológica. Recordemos que, como les decía, nosotros somos seres humanos que tenemos muy desarrollado el ego, ¿sí? Y lo que busca la autorrealización es eliminar todo ese ego que hemos creado, que nos condiciona a vivir bajo sufrimiento aquí en el mundo físico. ¿Sí? La muerte psicológica va a liberarnos, digamos, de esos procesos, de ese proceso mecánico, ¿sí? Y con esto llegamos a la autorrealización íntima del ser. ¿Sí? Ahorita les hablo, digamos, de una forma superficial, de lo que es esto de las 108 existencias que le dan a un ser humano, eh, y de los 324.000 cuerpos físicos que nos otorgan para lograr tener esa autorrealización, pero lo dejo hasta aquí. ¿Sí? Posteriormente vamos en conferencias, más adelante vamos a estudiar una conferencia que nos va a hablar claramente más a detalle de este proceso. ¿Sí? Por ahora solo lo dejamos aquí. Y bueno, eh, continuamos con el tema. Ahora, tienen que entender que nosotros como seres humanos también existen, digamos, tres tipos de muerte. ¿Sí? La primera, pues, digamos, la más común, la que vamos a dar un poquito de enfoque también para entender este tema, es la muerte del cuerpo físico. ¿Qué pasa más allá después de este proceso? ¿Sí? Vamos a hablar de lo que es la muerte segunda, que también es un término que se escucha mucho en, digamos, en las religiones, ¿sí? Y vamos a hablar de lo que es esa muerte psicológica que yo les vengo diciendo, que nos va a liberar, digamos, de toda esa mecanicidad y de todo ese sufrimiento del que pues ya les explicaba, ¿sí? Para esto pues vamos a empezar a hablar de lo que es el proceso de la muerte del cuerpo físico, ¿sí? Este proceso de la muerte del cuerpo físico pues se da, digamos, tiene como pues dos opciones, digamos, o dos opciones, sí, digamos dos opciones en las que uno puede morir. La primera pues es una muerte natural, que esa muerte natural pues muchas veces sucede cuando, digamos, una persona pues llega a una avanzada edad, ya no se puede valer por sí misma, o de pronto pues muere por algún tipo de enfermedad. ¿Sí? De pronto hay personas que mueren por un cáncer, por un derrame cerebral, por un paro cardíaco, etcétera. Sí, pues esto podríamos decirlo así, que es una muerte natural. Sí, también hay una muerte que es una muerte trágica, se le llama acá. En esa muerte trágica, pues esa da a entender que, por ejemplo, en ese tipo de muertes es cuando uno muere, digamos, de forma violenta. Hay personas que, por ejemplo, mueren en accidentes viales, hay personas que mueren pues por un atropellamiento, ¿sí? O donde su cuerpo, digamos, termina muy dañado, ¿sí? Termina muy dañado y ya la persona, digamos, ya no hay forma de que pues esa persona pueda dar un signo vital, ¿sí? Cuando ya se da como tal esta muerte del cuerpo físico, se inicia con un estado de catalepsia, ¿sí? Que dura 72 horas.
digamos que la persona pues todavía tiene unos signos vitales muy mínimos, ¿sí? Digamos que casi imperceptibles, que no los pueden percibir, digamos, las máquinas eh, de los hospitales, ¿sí? Pero se inicia ese estado de catalepsia. En ese estado de catalepsia que dura 72 horas, pues se empiezan a dar unos juicios, ¿sí? En cada persona, en cada desencarnado. Estudiamos cómo se dan esos juicios, ¿sí? El primer juicio que se da de esta persona que está en ese proceso de catalepsia, ese primer juicio se da a los 5 minutos, ¿sí? Que la persona, digamos, pierde la mayoría de signos vitales, y en esos primeros 5 minutos empieza una retrospección, ¿sí? Digamos que esta retrospección, la persona, digamos, al estar como en un estado, digamos, como de coma, ¿sí? Más o menos es similar. En ese proceso, pues la persona empieza a ver como eh, una película, si se le llama una película, donde empieza a ver el proceso que está viviendo. Por ejemplo, se da cuenta que, por ejemplo, está en un hospital, que pues las personas están a su alrededor tristes porque pues ya lo dan por muerto, ¿sí? Y en esa retrospección empieza a darse un proceso donde la persona empieza a ver la película de toda su existencia, ¿sí? Empieza a ver todos los errores que cometió, las faltas que hizo, ¿sí? Empieza a ver todos los procesos que vivió en esa existencia que tuvo, ¿sí? Esto se da en esos 5 minutos. Esa es una retrospección, y en esa retrospección pues la persona se le despierta, digamos, una parte de su conciencia donde empieza a darse cuenta si el plan de vida que traía, digamos, de una existencia anterior, logró llevarla a cabo, ¿sí? Y si la persona, digamos, no logró llevar a cabo ese plan de vida, pues empieza a ser como pues una retrospección también, un análisis de los procesos en los que, digamos, llegó a fallar, ¿sí? Y en este proceso, pues la finalidad es que la persona, digamos, se dé cuenta de todos, digamos, tanto las cosas buenas como malas que realizó en su existencia. Pasando esos 5 minutos, digamos, llegando hasta lo que son las primeras 24 horas aproximadamente, se da el segundo juicio, ¿sí? Este segundo juicio inicia a las 24 horas aproximadamente, y este segundo juicio ya lo va a dar ante los señores de la ley divina, ¿sí? ¿A qué me refiero a los señores de la ley divina? A unos jerarcas que ejecutan, digamos, la ley de cada desencarnado, ¿sí? Donde lo van a juzgar tanto de las buenas obras como las malas obras que hizo durante su existencia, ¿sí? Y pues aquí se van a tener en cuenta dos cosas, ¿sí? En estas dos cosas pues le van a pesar lo que son sus defectos psicológicos, el peso atómico de esos defectos psicológicos que alimentó o que creó. Por ejemplo, si en una existencia anterior la persona tenía, digamos, determinados defectos psicológicos de la ira, pues los comparan con esta nueva existencia para ver qué tanto de nuevo los alimentó, ¿sí? O también ven que si la persona, digamos, eliminó el defecto psicológico, ya no lo siguió alimentando. Pesan también lo que son, pues sí, digamos, los defectos psicológicos nuevos que va creando, y el número de defectos psicológicos que digamos, fue desarrollando en cada existencia, ¿sí? Digamos, en este proceso de la desencarnación, digamos, creó nuevos defectos psicológicos que en la existencia anterior. Si digamos, en una existencia, pues fue muy perezoso, muy soberbio, muy orgulloso. En esta nueva existencia, pues van a ver qué otros defectos creó aparte de los que ya tenía. Si de pronto ya se volvió asesino, de pronto ya se volvió una persona manipuladora, si de pronto ya se volvió una persona egoísta, etcétera. Todo eso lo van a comparar, ¿sí? Qué tanto, digamos, creció o se degeneró más de una existencia a otra, ¿sí? Y van a ver el peso que tienen sus defectos psicológicos, ¿sí? Posteriormente, en este juicio que se da con los señores de la ley divina, pues de las 24 llegando a esas 48 horas aproximadamente, eh, el alma del desencarnado
es llevada a lo que es el Tribunal de la Justicia Objetiva, y aquí pues se van a juzgar lo que son tres cosas. En este Tribunal de la Justicia Objetiva se va a ver frente a frente con los señores de la ley también. Y aquí el que lleva, digamos, el proceso mayor, o digamos el juez mayor, va a ser el maestro Anubis, ¿sí? Que él es el jerarca de la ley divina, que, digamos, maneja el karma y maneja el dharma. Este maestro Anubis va a ser el que va a juzgar al desencarnado, ¿sí? En una balanza, pues van a empezar a pesar sus buenas obras y sus malas obras que hizo este individuo. ¿Sí? Si por ejemplo la persona cometió más malas obras que buenas, pues ese es el proceso que va a empezar a vivir este desencarnado. En este tribunal de la justicia objetiva, como les digo, el juez superior o el juez mayor es el maestro Anubis, ¿sí? Y se encuentran 42 jueces de la justicia también. Hay 21 jueces a favor y 21 jueces en contra, donde por ejemplo pues se da un equilibrio, donde hay, digamos, jueces que juzgan al desencarnado y hay otros que pues defienden al desencarnado, ¿sí? Obviamente estos maestros se les conoce como maestros porque pues estos seres tienen la conciencia despierta, ellos no están dormidos y eh, podemos decirlo así, a ellos no se les va a escapar ningún detalle, si ellos saben a detalle todo, todos los defectos, todas las malas obras que cometió este individuo. Y también, por ejemplo, cuando se está dando este proceso, donde ya están haciendo este tercer juicio, el desencarnado no puede, como defenderse o tratar de decir, no, yo no hice eso, ¿sí? Porque por eso le hacen su primer juicio, ¿sí? En su primer juicio de la retrospección de vida, donde él recuerda, empieza a recordar, le hacen recordar todo lo que vivió en esa existencia, para que cuando llegue a este tercer juicio, él recuerde exactamente todo lo que le están diciendo y le digan, bueno, pues mira, de malas obras hiciste esto, hiciste lo otro, mataste, violaste, eh, asesinaste, robaste, eh, dejaste en la calle a muchas personas, de pronto golpeaste a alguien, abandonaste a tus hijos, etcétera. Todas esas malas obras pues las pesan por un lado, sí, pero de pronto también le tienen que pesar lo que son sus buenas obras. Las buenas obras se les considera aquellas acciones que realizó el desencarnado, pero sin haber esperado nada a cambio, ¿sí? Ya que si la persona realizó una obra, digamos, hacia el prójimo, pero esperaba algo a cambio, las gracias, una gratitud, el dinero, etcétera. Esto no lo cuentan como una buena obra. Una buena obra, pues los seres la ven como, por ejemplo, cuando nosotros hacemos caridad a una persona que, por ejemplo, pues tiene hambre, tiene frío, eh, o ayudamos a determinada persona, pero sin esperar nada a cambio. ¿Sí? Todas esas se le consideran obras buenas para la ley divina, y eso es lo que van a empezar a pesar en este juicio, ¿sí? Y pues ya empiezan a pesar las buenas y las malas obras. Las malas obras, recordemos que pues las realizamos nosotros, eh, podemos decir lo que no tanto nosotros, sino nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Como les decía, pues somos un planeta donde toda la humanidad tiene pues un ego muy grande, y esos egos, esos yoes, esos defectos psicológicos son los que nos hacen cometer más malas obras que buenas obras, ¿no? Sí, y también pues el número de veces de cada defecto también lo van a medir, ¿sí? Si por ejemplo cuántas veces golpeé, cuántas veces forniqué, a cuántas personas violé, por ejemplo, ¿sí? Y también lo que van a ver en este proceso, digamos en un desencarnado, es que le van a ver la medida del fuego que tiene en la columna. ¿Qué quiere decir esto? Que si un desencarnado, digamos, trabajó con lo que es la alquimia sexual, logró practicar la muerte psicológica, eliminar defectos psicológicos y condensarlos en el nacimiento espiritual, haciendo subir esa energía por la columna, pues esa medida del fuego también, digamos, estos seres
la van a ver, la van a medir y van a ver si esa medida del fuego creció o bajó, ¿sí? Del nivel en que, por ejemplo, lo tenía a lo mejor en una existencia anterior. Y pues bueno, este es el proceso que se da en ese tercer juicio. Posteriormente, aquí es cuando se da lo que se le llama el veredicto, ¿sí? Ya viendo todo el proceso que tuvo este desencarnado. Eh, Estos seres despiertos de conciencia, el maestro Anubis, ya da su veredicto, se empieza a realizar una suma y resta de quebrados, donde ya empiezan a determinar varias cosas para ese individuo, ¿sí? El primero, pues, es que se le va a otorgar su karma, ¿sí? Esta es una realidad. Eh, en su karma, por ejemplo, si la persona violó, pues lo van a violar. Cuando sea un niño, lo van a violar. Si de pronto mató a alguien a los 20 años, pues a los 20 años lo van a matar. Si de pronto se robó $1000, por ejemplo, le van a robar $1000. Si abandonó a sus hijos, sus padres lo van a abandonar a él. ¿Sí? O sea, todos los errores que este individuo cometió en esa existencia se los van a determinar en su nuevo destino y ese va a ser su karma. ¿Sí? Es por eso que ustedes ven, o vemos, mejor dicho, un desequilibrio en la vida, ¿sí? Por eso es que hay muchas personas que, por ejemplo, nacen en unas buenas familias, nacen con una buena salud, el dinero les fluye, los negocios, eh, les va muy bien, ¿sí? Y esto pues se determina por esos procesos donde se dan esos juicios, ¿sí? En este caso, cuando una persona, digamos, está en este proceso donde nace en una buena familia, nace con salud, todo le brilla, se le facilita en la vida, pues es porque la persona, digamos, tiene más peso en sus buenas obras. Se podría decir que la persona tiene mucho dharma, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando una persona pues tiene karma? Como pues muchos de nosotros lo podemos ver, ¿no? Hay personas que pues nacen en pobreza, ¿sí? Nacen en la calle, con papás drogadictos, eh, escasos de dinero, nacen, con enfermedades, nacen con cánceres, ¿sí? Los matan a muy temprana edad, y todo esto se ve por el karma, o se da por el karma, mejor dicho, ¿sí? Por eso es que nada de lo que pasa en este mundo es injusto, ¿sí? Todo lo que nos pasa a nosotros es completamente justo, ¿sí? Aunque parezca algo irreal, ¿sí? Aunque estemos en contra, pero todo lo que nosotros pasamos ahorita en la actualidad es completamente justo, ¿sí? Es la causa de nuestro karma, ¿sí? O de nuestras malas acciones que realizamos en otra existencia, ¿sí? En esta nueva existencia, nuestro nuevo destino, el destino que nos fue trazado, pues ya se ve, digamos, marcado por ese karma, ¿sí? Otra cosa que se va a dar en este veredicto es el diseño electropsíquico de la personalidad, ¿sí? Esto quiere decir que, por ejemplo, van a hacer el diseño de la personalidad de esa persona. Si, por ejemplo, era una persona en la existencia anterior, fue una persona tirana, que humillaba a los demás, que le sacaba provecho siempre a todas las personas, ¿sí? Que humillaba, eh, que era, digamos, una persona pues muy mala, ¿no? Pues en su nuevo diseño electropsíquico, del nuevo karma que va a tener, pues le van a hacer un diseño electropsíquico, digamos, donde le van a hacer, lo van a hacer, digamos, una persona mansa, ¿sí? En este caso, donde pues todos los demás le hagan lo que él hizo, ¿sí? Así como él humilló a los débiles, pues lo van a hacer con un diseño electropsíquico débil, sumiso, para que todas las personas puedan, digamos, abusar de él, puedan sacar provecho de él, lo puedan humillar, lo puedan golpear, así como él hizo a otras personas en otra existencia, pues así le van a hacer a él, ¿sí? Y ese diseño electropsíquico de la personalidad que va a tener, pues ese también ya va diseñado en el karma. Sí, es por eso que pues vemos en esta existencia o en nuestra vida que pues hay muchas personalidades, ¿no? Hay personas con personalidades agresivas, hay personas con personalidades mansas, ¿sí?
Y pues bueno, esto está diseñado ya por ese veredicto que pues ya nos fue, digamos, tratado o sentenciado, dependiendo a lo que nosotros hayamos hecho en existencias anteriores. Dándose este veredicto, ya digamos se da el destino para ese desencarnado. Ya lo que sucede aquí es ya darse como tal el proceso completo de la muerte. ¿Sí? Ya se da ese proceso de la muerte, ya se da ese veredicto. Entonces, si por ejemplo, pues ya el maestro Anubis manda al ángel de la muerte a cortar el cordón de plata, ¿sí? Digamos, de este individuo, manda al ángel de la muerte que corte el cordón de plata que ata a lo que es el alma, ¿sí? de este desencarnado, su madre interna de este desencarnado, su madre divina. Él va y pregunta a esa madre divina si puede cortar ese cordón de plata para que se termine, digamos, el proceso. Y aquí pues la madre divina decide si sí lo corta o no lo corta. ¿Por qué ella toma esa decisión? Porque muchas veces ella como representa, digamos, la parte del amor, que es la parte más superior de Dios, ¿sí? Digamos, el amor es la ley superior más grande que existe. Pues ella ve si hay alguna, digamos, una chispa eh, de oportunidad en esta persona de poder lograr hacer algo, ¿sí? Para cambiar, para eliminar a lo mejor eh, sus defectos psicológicos. Si ella, por ejemplo, pues dice, no, pues no cortes el cordón de plata. Tengo pues esperanza a lo mejor de que pues él pueda cambiar o tiene, por ejemplo, que realizar determinadas cosas todavía en el mundo físico y pues no doy permiso de que cortes el cordón de plata. Sí, pero si ella ve que pues ya esta persona, digamos, ya no tiene, digamos, como un remedio o no tiene, digamos, una esperanza en enderezarse, digámoslo así, pues da la orden también de que pues, se corte el cordón de plata, ¿sí? Y pues inicia el proceso de descomposición del cuerpo físico y mientras el alma del desencarnado tiene que ir al limbo, ¿sí? Tiene que ir al limbo a esperar ese nuevo retorno para tener un nuevo cuerpo físico, obviamente en ese nuevo diseño electropsíquico, y pues bueno, así es el proceso de lo que es la muerte, ¿sí? Ahora, existen también otras alternativas para un desencarnado, ¿sí? Vamos a estudiarlas. La primera es que, por ejemplo, si la persona ya terminó esas 108 existencias de las que les hablé al principio, si digamos que ya está en su última existencia, la 108, pues ya no existe una 109, ¿sí? Digamos que hasta ahí terminó. Ya no va a haber un diseño electropsíquico nuevo, ya no va a haber digamos, un karma a ejecutar en otro cuerpo físico, sino que pues ya terminando esas 108 existencias, si la persona no eliminó sus defectos psicológicos en estas 108 oportunidades, no subió la energía creadora por la columna vertebral, no creó no hizo ninguna creación superior, pues pasando estas 108 existencias tiene que bajar a los mundos infiernos, ¿sí? Tiene que bajar a esos lugares donde toda esa maldad, todos esos defectos psicológicos que creó, pues en esas dimensiones tienen que, digamos, morirse, ¿sí? Tienen que desaparecer. Ahí obviamente pues es un proceso mecánico donde los defectos psicológicos tienen que realizar la misma acción que realizaban acá. Si por ejemplo la persona era muy peleonera, pues allá el defecto psicológico tiene que alimentarse o trabajar en su propia ley. ¿Sí? Digamos, pelear hasta que el defecto termine por desintegrarse. ¿Sí? Y bueno, este es el proceso que se da para una persona que termina esas 108 existencias. Si no condensó energía en la médula espinal, si no eliminó defectos psicológicos, pues tiene que pasar a, a esas infradimensiones a desintegrar, digamos, a las malas lo que no desintegró a las buenas, ¿sí?
Eh, y para una persona que aún no se hayan cumplido sus 108 existencias, que esté por ejemplo en la 105, en la 106, ¿sí? 104 por ejemplo, pues pasa a otra existencia, como lo que estudiamos hace un ratito, pasa a otra existencia y pues tiene que esperar a que le den su nuevo cuerpo físico, obviamente pues ya con su karma que le otorgan, su diseño electropsíquico de su personalidad, y pues bueno, tiene que seguir en ese proceso mecánico, ¿no? Eh, y esta otra tercera alternativa, que esta tercera alternativa se da para las personas que, por ejemplo, lograron condensar energía en el nacimiento espiritual, bueno, en la transmutación sexual, eh, subieron energía por su columna vertebral, eliminaron defectos psicológicos, hicieron, digamos, un trabajo para el despertar de su conciencia. Para estas personas que hicieron este trabajo, digamos que se les otorga un permiso que vamos a llamar acá unas vacaciones en el cielo, ¿sí? Obviamente este es un proceso que se les da exclusivamente para esas personas que realmente hicieron algo, ¿sí? Por despertar su conciencia, que se le considera pues la subida del fuego sagrado por la columna, ¿sí? Y digamos que a estas personas las mandan una temporada a esas dimensiones de los cielos, donde están seres despiertos, donde la finalidad de mandarlos allá es que maestros o seres despiertos les den como guía, les den orientación de cómo trabajar, digamos, eh, en la muerte psicológica, de cómo trabajar en el sacrificio por la humanidad, de cómo trabajar en la alquimia sexual, ¿sí? De cómo, digamos, lograr un proceso acelerado sobre el despertar de su conciencia. ¿Sí? Les dan guía de cómo, pues, digamos, llevar una vida en rectitud para no terminar cometiendo los mismos errores que cometieron en la existencia anterior, ¿sí? Pero bueno, este es solamente un proceso exclusivo para personas que hacen un trabajo por el despertar de su conciencia. Si nosotros no hacemos ese proceso, si solo esperamos que con unos rezos, con unas misas, vayamos a ir al cielo, pues estamos completamente equivocados, ¿sí? Si se terminan esas 108 existencias, no matamos el ego, no trabajamos sobre la alquimia sexual, no trabajamos sobre el sacrificio por la humanidad, pues terminamos yéndonos al infierno, ¿sí? Eso es una realidad. Y pues si no terminamos esas 108 existencias todavía, pues nuevamente tenemos que esperar otro cuerpo físico y pues a esperar el nuevo destino que nos dan, eh, con el karma que nos dan. No siempre es karma, también tengan en cuenta. Muchas personas vienen con Dharma, si vienen a recibir, digamos, su pago por sus buenas obras. Pero pues ya ahorita en la actualidad que estamos viendo ahora, ya la mayoría de seres humanos cargamos más karma que dharma, ¿sí? Por el proceso de que ya estamos en un fin de raza, ya estamos como que en las últimas existencias, ya la mayoría de seres humanos estamos en ese proceso, y pues al tener los defectos psicológicos tan pesados, pues ya tenemos más karma que dharma, ¿no? Y bueno, miren, vamos a estudiar lo que es ese proceso de la muerte segunda, que como tal es ya esa bajada a los mundos infiernos, a las infradimensiones, ¿sí? O al reino mineral sumergido. Muchas veces hay personas que lo conocen así. Y aquí es donde les digo que pues ya va una persona que termina sus 108 existencias, llega a lo que es el limbo, que se le conoce como el círculo dantesco, esfera de la luna. Aquí empieza a desintegrar lo que son los defectos de la pereza. ¿Sí? Aquí pues si la persona era muy perezosa, ¿sí? Pues eh, muy perezosa, digamos, en la cuestión del entretenimiento, de la flojera, ¿sí? Pereza espiritual también, pues tiene que pasar un tiempo aquí, posteriormente tiene que bajar al segundo círculo donde se desintegran los defectos fornicarios, ¿sí? Que les gusta expulsar la energía, después pasa al tercer círculo donde se empiezan a desintegrar los defectos de los placeres, ¿sí? Todos los placeres, la bohemia, el alcoholismo, ¿sí? Después pasa al cuarto círculo donde se desintegra la codicia, después sigue el quinto círculo donde se desintegra la ira, después pasa al sexto círculo donde se desintegra la violencia, después en el séptimo círculo
donde se desintegran todos los defectos de la masturbación, de la pornografía, lo que va relacionado a, a la destrucción contra nuestra propia naturaleza, con la naturaleza exterior, ¿sí? En el octavo círculo pues van todos los defectos de la brujería, de la magia negra, de la mentira, y en el noveno círculo pues ya entran todos los defectos traicioneros y de la traición. Y esto es la muerte segunda de la que nos hablan pues la mayoría de las religiones, ¿no? Ya que pues muchas veces la gente no entiende este proceso, y es aquí por eso lo estamos explicando. Y pues la finalidad no es como incentivarles el miedo, ¿sí? Sino eh, animarlos a empezar a trabajar sobre sí mismos, ¿sí? Para que no se dé este proceso donde, terminando nuestras 108 existencias, tengamos que pasar aquí a este proceso, que es un proceso de purificación realmente, ¿sí? No es tanto, digamos, como castigo. Por una parte sí, sí, pero por una parte es un proceso de purificación donde esos defectos que no quisimos eliminar a las buenas, pues se tienen que desintegrar de forma mecánica, ¿sí? Por leyes de la naturaleza tienen que pasar por acá para que la conciencia, la esencia que tenían atrapadas esos defectos psicológicos, se libere, ¿sí? Se libere, se explote, se reviente y se libere esa conciencia, y salga, digamos, la chispa completamente liberada de todo el ego que creó, y nuevamente sea conectada de nuevo a un nuevo ciclo del que les hablé, y tenga otra vez en ese nuevo ciclo un derecho de tener otras 108 existencias, ¿sí? Y en esas 108 oportunidades otra vez le dan la oportunidad para que en algún punto pues llegue a la autorrealización, llegue al despertar de su conciencia, y si no, pues nuevamente tiene que bajar por estas infradimensiones para volver a limpiarse, ¿sí? Y pues bueno, esta es la muerte segunda, proceso de purificación de las almas, digamos. Y ahora vamos a hablar de lo más importante, digamos, para liberarnos de lo que son esas infradimensiones, o liberarnos de esos defectos psicológicos que, como les digo, nos generan mucho karma o nos están generando karma, ¿sí? Los estamos alimentando, ni cuenta nos estamos dando, y nos estamos ganando mucho karma, ¿sí? Nos estamos ganando karma para otra existencia, o simplemente ya estamos esperando el término de nuestra existencia para bajar de esas infradimensiones, ¿sí? Pero esto lo podemos, digamos, frenar con lo que es la muerte psicológica. Y ahora, ¿qué es la muerte psicológica? ¿O para qué nos sirve la muerte psicológica? ¿Sí? La muerte psicológica es un proceso que, de forma voluntaria, obviamente, si aquí a nadie se le presiona trabajar sobre la muerte psicológica, pero es un proceso que se da de forma voluntaria, donde la persona tiene ese ánimo, ¿sí? de quitarse todos esos defectos psicológicos que, como les venía diciendo, le están generando karma, lo tienen bajo karma, o lo están, digamos, arrastrando a esas infradimensiones. Este proceso de muerte psicológica consiste en eliminar todo el ego. ¿Qué es el ego? Pues son los defectos psicológicos que viven dentro de nosotros mismos. Y ahora, ¿cómo vamos a identificar el ego? El ego lo vamos a identificar a cada segundo de nuestra existencia con un proceso que acá le llamamos la autoobservación, ¿sí? En ese proceso de la autoobservación, lo que vamos a hacer es que vamos a dirigir la atención hacia dentro de nosotros mismos, hacia nuestra mente, hacia nuestra emoción, hacia nuestro instinto, ¿sí? Donde es donde se nos manifiestan todos los defectos psicológicos. Y nosotros, al darnos cuenta que un defecto psicológico nos está manipulando, por ejemplo, un defecto tirano que quiere tiranizar a los hijos, por ejemplo, quiere tiranizarlos, hacerlos que hagan lo que yo quiera, se me está manifestando un defecto ladrón, codicioso, que quiere acaparar, se me está manifestando un defecto morboso, violador, masturbador, fornicario, ¿sí? Se me está manifestando un defecto de la ira, que quiere golpear, que quiere matar, que quiere hacer daño, ¿sí? Cuando yo autoobservo eso dentro de mí, que se está manifestando, sí, que me está, digamos, sacando del instante, que me está desequilibrando, debo de pasar un proceso de enjuiciamiento. En ese proceso de enjuiciamiento yo tengo que
analizar y darme cuenta que eso que se está moviendo adentro de mí no es mi conciencia, ¿sí? La conciencia está muy por encima de esto, ¿sí? La conciencia es virtud, es amor, es la conexión con Dios mismo, ¿sí? Cuando yo me doy cuenta que eso que se está moviendo en mi interior es el ego, son los defectos psicológicos, lo empiezo a comprender y me doy cuenta que eso debe de morir en mí, ¿sí? Debe de morir en mí porque si yo lo sigo alimentando, me va a generar un karma. Todo defecto psicológico que actúa, que le doy rienda suelta, digamos, me va a generar un karma, ¿sí? O si no, pues me va a condenar a lo que son las infradimensiones. En ese proceso, pues pasamos al proceso de la eliminación. ¿Cómo lo vamos a eliminar? Vamos a hacer una súplica a lo que es la Madre Divina de la que yo les había hablado. La Madre Divina representa el amor en el aspecto de Dios Madre, podríamos decirlo así. El aspecto del amor porque digamos es la ley superior mayor, la que nos va a ayudar a liberarnos de esa pesadez que vive dentro de nosotros mismos, ¿sí? Esta petición a la Madre Divina se da de la siguiente forma, ¿sí? Por ejemplo, como les digo, en ese proceso de autoobservación uno se da cuenta de la maldad que está dentro de uno mismo. Me doy cuenta que quiero violar, que quiero hacer daño. Cuando yo me doy cuenta que eso está dentro de mí, voy a hacer esa petición. Madre Divina, elimíname este defecto psicológico, ¿sí? Que me está arrastrando a realizar tal acto, ¿sí? En el momento que yo quiero robar, porque quiero dinero, necesito dinero, voy a robar. Me doy cuenta que eso no es mi conciencia, es un defecto psicológico. Madre Divina, elimíname este defecto psicológico. En el momento que yo quiero asesinar, quiero vengarme eh, de, de, de cualquier persona, en ese momento yo me doy cuenta que eso no es mi conciencia, es un defecto asesino, es un defecto violento que quiere hacer daño. Madre Divina, elimíname este defecto psicológico, ¿sí? Los procesos bueno, en sí, cualquier proceso que uno viva dentro de sí mismo. La conciencia, nuestro interior, nunca siente tristeza, nunca siente ira, nunca siente codicia, ¿sí? Nuestra conciencia tiene la sabiduría de todo, ¿sí? Tiene la conciencia de todo, tiene el equilibrio de todo, ¿sí? Y todo lo que a la actualidad vive en todo ser humano, pues es el ego, son los defectos psicológicos. Y pues bueno, esta es la práctica de la muerte psicológica que se tiene que trabajar a cada segundo de la existencia para que nosotros pues no terminemos, digamos, eh, ganándonos karma para otra existencia, para que nosotros, digamos, si ya estamos en nuestras últimas existencias, no terminemos bajando a esas infradimensiones, a desintegrar todo ese ego, toda esa maldad que hemos venido creando de existencias anteriores, ¿sí? Y pues bueno, este es el trabajo de la muerte psicológica, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que muere cuando una persona pues ya, digamos, termina su proceso de vida? Eh, lo que muere pues realmente es el cuerpo físico, porque pues el cuerpo físico, pues yo creo que todos conocemos ese proceso, ¿no? Empieza a desintegrarse, se empieza, digamos, a convertirse en polvo, ¿no? Como comúnmente se dice. Se muere también lo que es el cuerpo vital, que es la energía que, digamos, mueve ese cuerpo físico. Y también lo que se muere es la personalidad que desarrolló esa persona, pues también termina, digamos que, pues muriéndose. Si estas son las partes, digamos, que mueren de un desencarnado, ya que son, digamos, partes diferentes. Y también, pues lo que no muere, aquí también es importante mencionarles, lo que no muere también es la esencia, ¿sí? Lo que es nuestra chispa o nuestro espíritu. Nuestro espíritu es completamente eterno, así como lo podemos ver en este gráfico. Este espíritu es eterno, digamos que pasa sobre esas 108 existencias, eh, pasa por esos procesos de desintegración de defectos en las infradimensiones, es conectado nuevamente a un nuevo ciclo en la rueda del samsara y ese espíritu sigue vivo. Esa esencia o conciencia es inmortal, es eterna en todo ser humano. Eh, y bueno, eso es lo único real y verdadero que vive dentro de nosotros mismos. Pero también hay una parte que no muere,
en nuestro interior, ¿sí? Digamos en un desencarnado en este caso, pues son los defectos psicológicos. Los defectos psicológicos no se procesos de las infradimensiones. Por eso es muy importante que pues todos y cada uno de nosotros comprendan esta parte para que pues por libre albedrío, por libre voluntad, frenen este proceso, ¿sí? Frenen este proceso y empiecen a trabajar sobre sí mismos, en eliminar el ego, los defectos psicológicos y pues empezar a trabajar en la suprasexualidad para que esa energía vaya condensándose en la columna vertebral, ¿sí? Y así no, digamos, desligarnos de esa mecanicidad a la que estamos sujetos en este ciclo o en esta rueda del samsara que pues ya hemos explicado. Y bueno, compañeros, pues aquí dejo el estudio del día de hoy. Terminamos con esta frase que se dice: se nace para morir y se muere para nacer, ¿sí? Con la muerte psicológica, eliminando los defectos psicológicos, eliminando esas falsas personalidades que viven dentro de nuestro interior, todas esas abominaciones que traemos cargando, eliminando todo eso, van a ser una nueva persona dentro de nosotros. Van a ser una persona benevolente, van a ser una persona casta, van a ser una persona con un buen equilibrio, ¿sí? Van a ser un ser espiritual, ¿sí? Y va a morir eh, todo el ego, toda la falsa personalidad, el falso yo psicológico, ¿sí? Para que pues posteriormente nazca una nueva persona, despierta de su conciencia. Y bueno, pues aquí dejamos el estudio del día de hoy, compañeros. Muchas gracias para los que nos hayan acompañado hasta aquí. Y pues para invitarlos, ¿no? El día de mañana vamos a estudiar nuevamente un tema, vamos a estudiar el tema de lo que es el desdoblamiento astral. Es un tema, digamos, muy interesante. También se le conoce como el viaje astral. Esta es una de las prácticas que vamos a estudiar más fundamentales de este temario, porque de todo lo que hemos hablado hasta ahorita, de estos procesos de la muerte, que para muchos se les va a hacer algo escéptico, si algo pues fuera del lugar, muchos van a decir, pero eso no es cierto, ¿de dónde sacaste eso? ¿De dónde lo leíste? Si van a pedir detalle de todo esto. Sí es cierto eso de las 108 existencias, de los ciclos de manifestación, etcétera. Todos estos procesos hasta ahorita pues en cada uno de nosotros se quedan como conceptos, ¿sí? Porque realmente no lo hemos visto, no lo hemos comprobado. No sabemos si realmente existe el maestro Anubis, ese tribunal de la justicia donde una persona es juzgada, ¿sí? No sabemos si realmente existe el karma, ¿sí? Para muchos eso del karma pues se les hace como pues una locura, ¿sí? Todo esto ahorita queda como conceptos, ¿sí? Realmente no hay como tal una verdad donde ustedes lo hayan visto, lo hayan experimentado. Y con esta práctica del desdoblamiento astral que vamos a enseñar el día de mañana, ustedes mismos van a poder entrar, digamos, a esa dimensión astral donde su propio ser, ese espíritu, ese 3% de conciencia, les va a mostrar todo este proceso, ¿sí? Para que por ustedes mismos se den cuenta que este proceso es real, más allá de mis palabras, de lo que les vine a enseñar el día de hoy, que quede como concepto, ¿sí? Pero cuando nosotros practicamos el desdoblamiento astral y nuestro ser nos empieza a mostrar estos procesos, nosotros salimos de la creencia para pues experimentarlo por nosotros mismos, ¿sí? Ver en qué proceso de existencia estamos, si estamos en la 105, 106, 108, ¿sí? Ese proceso nos lo va a mostrar nuestro ser, nos va a mostrar nuestro karma que tenemos, cómo trabajar nuestro karma, ¿sí? Nos van a mostrar, por ejemplo, ¿qué otra cosa nos pueden mostrar en el mundo astral? Los defectos psicológicos que tenemos que trabajar para liberarnos de esas infradimensiones, las recurrencias que tenemos. Recurrencias quiere decir pues todo lo que nos depara el destino, si todo lo que nos va a pasar, pues nuestro ser nos lo va a empezar a decir. Y esta va a ser una conexión, digamos, directamente con ese espíritu, con esa parte de Dios que vive dentro de nosotros, que es lo eterno y lo real. Se va a empezar a dar esa conexión, ¿sí? Y aquí es donde ya ustedes van a empezar a salir de la creencia y van a empezar a caer en cuenta de lo que ustedes mismos empiecen a experimentar,
¿sí? De las realidades que ustedes puedan experimentar. Y bueno, pues aquí dejamos el tema. Muchísimas gracias para los que nos hayan acompañado hasta aquí. Aquí tenemos a nuestra compañera Joana Matt, que nos saluda, nuestra conferencista de acá de la Ciudad de México, nos acompañó. Buenas noches Joana, muchísimas gracias por haber estado acá. Tenemos acá a nuestra conferencista Carla, también nos saluda, saludos a nuestra conferencista Carla que está en su trabajo allá en los Estados Unidos, allá está haciendo pues un trabajo de despertar de la conciencia, de llevar estas enseñanzas también a todos los hermanos latinos que se encuentran por allá. Un saludo. Y pues bueno, creo que vamos a dejar hasta aquí, compañeros. Muchísimas gracias por haber estado acá y pues invitarlos a compartir este tema, ¿no? Ya que pues es un tema muy espinoso, muy de mucha intriga, ¿no? Que como les digo, genera a veces miedo en las personas. Y pues invitarlos a compartir para que las personas conozcan cómo se dan estos procesos, empiecen a quitarse esos miedos de lo que hay detrás de la muerte, porque como les digo, muchas veces tenemos esos miedos, eh, pánico. Si ya nosotros conociendo, experimentando todo esto que nos enseñan estas conferencias, poco a poco ese miedo va a ir desapareciendo, ¿sí? Al saber que, por ejemplo, ya morimos muchas veces, ¿sí? Ya venimos muriendo de cientos de existencias atrás, eh, y no nos damos cuenta o ni lo sabemos. ¿Sí? Esto no lo sabemos ni lo recordamos, ni recordamos existencias pasadas porque, pues como les digo, tenemos la conciencia dormida, estamos identificados con el ego, pues no recordamos nada, ¿sí? No recordamos qué es lo que vivimos en otra existencia, qué errores cometimos, ¿sí? Todo esto no lo recordamos y la finalidad es que nosotros eliminamos el ego, despiértemos la conciencia para que tengamos recuerdo de todo eso que vivimos en existencias anteriores. Y bueno, pues no siendo más, compañeros, los dejo hasta acá. Si hay inquietudes, algunas dudas, pues igual, con todo gusto pueden escribirnos internamente, pues sus dudas serán resueltas. Sí, obviamente, por lo que esté en nuestras manos para poderles ayudar, guiar, para que ustedes pues vayan entendiendo lo que es este curso de conocimiento de sí mismo. Y bueno, pues que tengan una excelente noche. Nos vemos el día de mañana con la práctica del desdoblamiento astral, eh, a la misma hora de las 8 de la noche en hora de México, 9 de la noche en hora de Colombia, para que pues estén al pendiente y pues buenas noches. Que, hasta luego.